En nuestros tiempos es más fuerte la egolatría que la idolatría. Si algo nos ha enseñado la Biblia y la realidad presente es nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Dios, aunque digan lo contrario los más mediáticos predicadores que inflan el ego de la gente de hoy mezclando la Biblia con psicología posmoderna. Un gran hombre nos dejó escrita su experiencia: cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Es decir, cuanto más consciente estoy de mi pequeñez y debilidad, más dependo de la fortaleza y gracia de Dios. Les invito a observar un libro en la Biblia en donde se ilustra de manera reiterativa la debilidad de la naturaleza humana y la necesidad de un Salvador divino. Muy bienvenidos todos. Estamos compartiendo esta serie titulada El mensaje más importante de toda la Biblia. Un vistazo a cada libro que forma parte de la bendita palabra de Dios, de modo que seamos estimulados a su lectura y reflexión. Si no ha visto las anteriores, le invito a hacerlo. Soy su hermano Pedro y esto es Un mensaje para ti. En el video anterior vimos el periodo de la conquista y establecimiento de las tribus. Los cananeos que no fueron expulsados durante la ocupación de Canaán se les convirtieron a Israel en espinas con las que tenían que luchar. La falta de identidad espiritual y de unidad de los israelitas los hace muy vulnerables a los ataques cananeos. Jueces está en profundo contraste con Josué. La libertad se torna esclavitud, lo conquistado se pierde, el gozo se vuelve tristeza, la fuerza debilidad, la unidad se convierte en anarquía. El libro que consideramos hoy toma su nombre de esos jueces, en hebreo una palabra que significa el que ejerce autoridad. Eran caudillos militares levantados por Dios. Describe un periodo crítico de la historia de Israel entre la conquista y la monarquía, un tiempo de alejamiento de Dios con implicaciones de violencia, fracaso, guerras civiles, idolatría, abuso sexual y toda suerte de mal. El libro registra 12 personas que son protagonistas momentáneos de la historia. Sin un liderazgo humano, los enemigos hicieron de la suya, pero el pecado y la apostasía de la nación completaban el cuadro. Cada historia ilustra de manera creciente cómo la verdadera fe se corrompe y cede paso al paganismo. El libro muestra que el peor enemigo no es externo, sino el pecado dentro de la nación. Recordemos el pacto deuteronómico. Encierra esta verdad que de manera absoluta va a tener cumplimiento. El pecado traerá consecuencias de maldición en todas las esferas de la vida. El arrepentimiento renovará la bendición, la paz, la prosperidad del pueblo. Este periodo sirve de preámbulo a la monarquía, no como el método de Dios, sino como un mal necesario, porque el pueblo sin un hombre en quien centrarse y de quien depender, actuaba sin convicción personal de que Dios era su verdadero y único rey a quien someterse y obedecer. El libro de Jueces describe cómo el comportamiento del pueblo de Dios seguía un ciclo reiterativo: desobediencia, idolatría. El Señor permitía que los enemigos de Israel los humillaran. El pueblo pedía ayuda al Señor. Dios le elegía un juez para conducir al pueblo, les libraba de sus enemigos y todo marchaba bien hasta la muerte de ese juez, y el ciclo se repetía una vez más: apostasía, opresión, arrepentimiento, restauración. La estructura básica del libro sería así: primera parte, relatos introductorios, conquistas hasta la muerte de Josué y de los ancianos y el posterior alejamiento de Dios, desde el capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 6. Segunda parte, historia de los jueces, desde el capítulo 3 versículo 7 hasta el capítulo 16 versículo 31. Ahí están todos ellos con errores crecientes. Y tercera parte, el epílogo, historias que ilustran la degeneración espiritual y moral de la nación, desde el capítulo 17 versículo 1 hasta el capítulo 21 versículo 25. Ahora mire varios mensajes importantes que tienen que ver con usted. Este libro es rico en ilustrar cómo Dios usa instrumentos pequeños para obtener grandes resultados. Ahot era zurdo, para los hebreos un símbolo de debilidad. Sangar usó la quijada de un buey para matar a 600. Débora y Jael eran mujeres. Barak enfrenta a 10,000 soldados a pie contra 900 carros blindados de Sísara.
Jael mató a Sísara. Gedeón redujo su ejército de 32,000 a 300 y sus armas eran cántaros, antorchas y trompetas. Abimelech lo mató a una mujer también. Sansón era hijo de una mujer estéril sin nombre y mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Ese mismo Dios que se sirve de pequeñas herramientas para obtener grandes victorias es el mismo que hoy desea usarnos a nosotros a pesar de nosotros. Hay una expresión clave reiterada 4 veces en el epílogo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La expresión "no había rey en Israel" sirve para que la historia tenga continuidad en los libros que siguen, pero también para recordarnos la necesidad del verdadero rey que Dios enviaría para redimir y guiar a su pueblo. En la vida de cada una de aquellas imperfectas personas que Dios levantó, vemos la sombra y la necesidad de un Redentor perfecto que ejecutara una salvación eterna a favor de su pueblo. Jueces nos presenta de una manera muy contundente la necesidad que tiene el ser humano de un eficaz Redentor. Todo allí apunta a Jesucristo como el gran juez levantado por Dios para nuestra salvación. Si Dios le ha bendecido a través de este pequeño estudio, déjenos su like, comparta con otros. Si usted no tiene a Jesucristo, abra su corazón para Él ya. Si tiene preguntas o dudas, será un placer responderle. Que en medio de estos tiempos de egolatría, de apostasía, Dios conserve tu vida enfocada en el verdadero y único Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén.